¿Se te complica la elaboración del estado de flujo de efectivo? Quédate en este video y te enseñaré con un ejemplo sencillo y práctico cómo realizarlo. Muy bien, primero, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas dos estados financieros de los 2 últimos años. En este caso nosotros vamos a presentar 2023 y 2024. Este es un ejemplo sencillo de una empresa que no tiene mucho movimiento en sí. Vamos a tomar solo 2023 y 2024. Necesitamos también el estado de resultados. Seguramente has visto plantillas, innumerables plantillas del estado de flujo de efectivos, pero creo que la mayoría de los contadores conocemos esta plantilla. Que esa plantilla sí me gusta porque es muy didáctica, dinámica y uno puede ir realizando paso a paso lo que es el estado de flujo de efectivo. ¿Qué hacemos primeramente? Tenemos que trasladar los saldos que tenemos acá en el estado de situación financiera. Trasladamos todos los saldos 2023 y 2024 hasta el estado de resultados. En el estado de resultados solo vamos a colocar año 2024. Vamos a comenzar con las variaciones. Siempre vamos a poner variaciones, en este caso más el año anterior, año 2024 menos el año 2023. Y lo vamos poniendo, si quieres lo puedes copiar. En el estado de resultados lo que sí debe estar es reflejado el 15% de trabajadores y el impuesto a la renta. También si es que tienes otros gastos que no son desembolso en efectivo como depreciación, deterioros, amortizaciones, gastos por cuentas incobrables, jubilación patronal, todas esas cuentas también lo vas a poner aquí. ¿Por qué? Porque tienes que realizar ajustes en el flujo de efectivo. En nuestro caso no tengo nada más. Como le digo, es una empresa súper sencilla donde se puede apreciar cómo vamos a ir realizando, elaborando el estado de flujo de efectivos. En este caso, ¿qué quiere decir estos menos $500? Quiere decir que del 2024, del 2023 al 2024, nosotros cobramos $500. Es una fuente de un recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cobramos, en el caso del pasivo, año 2024 menos año 2023. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que del 2023 disminuyeron nuestras cuentas por pagar al año 2024 y está negativo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que usamos recursos, se lo conoce como usos. Luego ya vamos a explicar lo de fuentes y usos, pero la fórmula nos viene a dar así, negativos y positivos. Aquí es súper importante. Primero, el balance debe estar cuadrado. Luego tenemos que tener bastante cuidado en los signos que vamos pasando, en reconocer fuentes y usos y los signos que vamos pasando al estado de fuentes y usos y posteriormente al estado de flujo de efectivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se equivocan al momento de trasladar con signos, de cambiar los signos, y ahí es cuando no nos va a cuadrar. Si el balance está cuadrado al inicio, no nos tiene por qué descuadrar. Una vez que tenemos las variaciones, procedemos a lo que es realizar los ajustes y eliminaciones. ¿Cuáles son? Vamos a ajustar aquellas partidas que no son desembolso en efectivo. Vamos a proceder a realizar el ajuste y eliminaciones. ¿Qué vamos a realizar? Aquí vamos a ajustar todos aquellos gastos que no implican desembolso de efectivo. Y dentro de estos gastos tenemos los ajustes del 15% de trabajadores y el impuesto a la renta. ¿Cómo realizas el ajuste? En este caso, yo tengo solo impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hice? Yo hice un asiento, gasto impuesto a la renta contra impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Es decir, que estos 777,94 también los tengo en impuestos a la renta, aquí 77,94. Vamos a hacer el ajuste. Si al inicio le puse al debe, acá le voy a poner 77,94. ¿Cuál es mi contrapartida? Son los mismos 77,94. Vamos a poner al debe. Tenemos ese asiento, obvio aquí nos cuadra, ¿ya? Entonces tenemos que ver que nos cuadre todos los asientos de ajustes y eliminaciones. Caja, bancos, obviamente no hay que hacer ningún ajuste en lo que es efectivo y equivalentes de efectivo. Y tenemos una variación de 1805,95, es decir que en todo el año se movió neto 1895, ¿sí? Es decir que generamos un flujo operativo positivo. Y lo vamos a ver. Este hay que tener en cuenta porque a ese valor es lo que tenemos que llegar, a los 1805,95. En la variación ajustada, aquí obviamente efectivo y equivalentes de efectivo no se toma en cuenta para la variación ajustada ni para las plantillas que vamos a ver más adelante. Vamos a ver documentos y cuentas por cobrar no relacionadas. Aquí el ajuste sería cualquiera que sea mi variación, ya sea positivo o negativo, que vamos a sumar el debe y restar el haber en todas las cuentas de activo. ¿Qué pasa en las cuentas del pasivo? Lo que tenga en la variación voy a restar lo del debe. ¿Por qué? Porque las cuentas de pasivo, todo lo que se registra al debe se resta y todo lo que se registra al haber se suma. Y vamos a proceder a copiar
a las cuentas de pasivo. En el estado de resultados nosotros colocamos en ventas, colocamos positivos, y en gastos administrativos yo le he puesto negativo para hacer una sola suma, ¿sí? En la variación ajustada yo lo voy a colocar las variaciones más, menos el debe. ¿Por qué? Porque las ventas son también cuentas acreedores. En las cuentas de gasto, ¿cómo debería ser? Pongamos que yo pongo ahí positivo. En las cuentas de gasto, ¿cómo debería ser? Debería ser la variación más el debe y menos el haber. Pero como yo aquí tengo, por eso digo, hay que ver bien los signos. Puedes ponerle tú con positivos todos, ¿sí? Y hacer esta operación. Pero yo lo identifico como con negativo. Entonces obviamente aquí me va a cambiar. Lo normal debería ser las variaciones más el debe menos el haber. Pero yo aquí me estoy jugando es con negativo. Y aquí ya cambiaría la variación menos el debe y más el haber. Entonces depende de cómo te acomodes. Aquí en este caso igual es más la variación menos el debe más el haber. Ahí tenemos cuadrado. Tenemos ajustado. Obviamente esto me va a dar, por el ajuste que yo le hice, siempre me va a dar 0. Ahí puedes tener una validación de que tus asientos y tus variaciones ajustadas están bien, ¿sí? Cuando aparece aquí 0 o ya está eliminada el ajuste que tú hiciste. Y ya tenemos la variación ajustada. Hasta ahí todo bien, no tenemos problema. Por eso es muy importante primero los signos. Fíjate cómo está tu flujo de efectivo. Fíjate cómo debes colocarlo o cómo debes interpretarlo para que puedas continuar. Si no te detectas el uso de los signos al inicio, pues muy difícilmente al final te va a cuadrar todo. En ajustes y eliminaciones, noten que todo es con valores absolutos, es valores positivos, porque así está dado la plantilla. Ahora, ¿qué es una fuente? ¿Qué es un uso? Vamos a estas dos columnas, fuentes y usos. Fuente es cuando yo he obtenido recursos, ya sea de clientes, ya sea de proveedores, he obtenido recursos. Y el uso es cuando ha salido los recursos de mi compañía, ¿sí? Vamos a interpretarlo en la plantilla. Esto tienen que tener bien claro. En estas dos columnas, en fuentes y usos, hay unos que les ponen positivos, otros negativos. Yo prefiero ponerles positivos a todos para luego ir clasificando. Si nosotros tenemos que nos ha bajado $500 en cuentas por cobrar de clientes, si nos ha bajado quiere decir que nosotros recaudamos, y como recaudamos es una fuente, yo lo voy a poner con positivo. En otras cuentas por cobrar también recaudé, hubo una disminución, el negativo me dice que es una disminución, por lo tanto yo voy a colocarlo como una fuente. En mis cuentas por pagar a proveedores tengo una disminución de $1,138. Como tengo una disminución significa que yo pagué, que yo cancelé a mis proveedores, y como cancelé, por lo tanto fue un uso. Si hubiese, de lo contrario, si hubiese aumentado mi pasivo, mis cuentas por pagar, pues obviamente no pagué y se considera como una fuente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un recurso de un tercero. Con la administración tributaria significa que aumentó. Como se aumentó la cuenta por pagar a la administración tributaria, significa que de alguna manera estoy usando. Generalmente los impuestos que quedan al final del año. Entonces es una fuente. En impuesto a la renta disminuyó $111,13. ¿Qué significa? Que yo pagué mi impuesto a la renta y por lo tanto fue un uso. La utilidad del ejercicio no se lo toma en cuenta para lo que es el estado de fuentes y usos. Eso ya lo vamos a ver después en qué estado va. Las ventas, obviamente, como aumentar, digamos que solo tenemos el estado de resultados, las ventas significa es una fuente con positivo, y también un uso es que nosotros pagamos lo que es gasto de administración y ventas, por lo tanto va clasificado como uso. Acuérdense que esto va en valores absolutos, ¿sí? Va fuentes y usos. Algunos lo utilizan una sola columna y lo van poniendo con positivos y negativos, al final tiene que dar lo mismo. Pero como es un ejercicio práctico, didáctico, y aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Tenemos aquí la primera validación, que el neto de fuentes y usos nos da 1805,95. Es decir, que llegamos a lo que está, a esta variación de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simplemente diferencias entre cuentas y tenemos que llegar al mismo valor. Vamos al flujo de efectivo. ¿Cómo pasaría el flujo de efectivo? Aquí sí vamos a clasificar. Si es fuentes, vamos a poner positivo. Si es uso, lo volvemos a negativo. Fuente, positivo, uso negativo, y vemos que obviamente cumplimos con la validación. Hasta ahí estamos correctos y está muy bien. 1805,95 de variación, estamos bien. Lo siguiente, vamos a clasificar ahora en actividades de operación, inversión y financiamiento.
que este se considera el método directo. Si tú quieres, puedes agregarle igual más columnas a esto, si quieres separarlo, proveedores, empleados y otras denominaciones, y lo vas a separar. Pero yo solo he visto la necesidad de hacerlo solo en 3 grupos: recibido de clientes, pago de proveedores, empleados y otros. Vamos clasificando. Cuentas por cobrar es una actividad de operación que son de clientes. Como es una fuente, en positivo. Aquí ya todos los signos que están en esta columna pasan tal cual a la siguiente actividades de operación, inversión o financiamiento. Otras cuentas por cobrar, como no es de esto tanto de clientes, pues yo voy a ponerlo acá en otros. Proveedores yo los voy a poner acá con el mismo signo. Con la administración tributaria yo voy a ponerlo en otros. Impuesto a la renta también lo voy a poner en otros. Y más abajo, bueno, lo que es recibido de clientes, lo que es ventas y lo que es pago de proveedores. Y esto va con el mismo signo. Ya, tenemos aquí la siguiente validación. Tenemos 1805,95, que este es de actividades de operación. Obviamente si tienes actividades de inversión, compra, venta de propiedad, planta y equipo, irían en su respectiva columna, y financiamiento también iría su respectiva columna. Pero lo que nosotros estamos viendo es las actividades de operación. Y las actividades de operación pues nos tienen que dar tal cual. Este es el primer método directo, ¿sí? Clasificar en actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué es lo que se valida con un método, el directo y el indirecto? Se valida es las actividades de operación. En este caso no tengo nada de inversión y nada de financiamiento, sino iría lo mismo acá, ¿sí? Ojo con los signos, siempre recuerdo, es con los signos. Si no está bien al inicio los signos, la diferenciación de signos de uno y otra columna, pues vas a tener problemas y no te va a cuadrar el estado de flujo de efectivo. En el método indirecto, ¿cuál es el método indirecto? Es las variaciones de activos o pasivos, si aumentaron o disminuyeron solo en la parte de activos. Y vamos a ver de activos y pasivos. Y vamos a ver cómo tenerlo. Solo es esta columnita de lo que es el método indirecto. Vamos a pasar los mismos valores. Son $500. Otros también es las variaciones de activos y pasivos. Llegamos hasta activos y pasivos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Acá no nos va a cuadrar. Tiene que darnos lo de las actividades de operación 1805,95. Tiene que cuadrarnos con las actividades de operación. Y aquí lógicamente no nos está cuadrando, ¿sí? Tenemos una diferencia de 344,43. ¿Qué es lo que falta? Ajustar la utilidad. ¿Desde dónde ajustamos? Desde la utilidad neta. En este caso, mi utilidad del ejercicio neta, ya después de impuestos, es de 266,49. Igual podemos verlo acá, 266,49. En utilidad del ejercicio vamos a poner aquí los 266,49. Pero a esto tenemos que sumarle, ajustarle la utilidad por las partidas que no son desembolso en efectivo. Está todo lo que son depreciaciones, amortizaciones, cuentas de incobrables, gastos, jubilaciones patronales, y adicional a eso, si tienes participación laboral e impuesto a la renta. En este caso tengo impuesto a la renta, voy a poner mi ajuste, y el ajuste siempre se suma. Lo puedo tomar desde aquí directamente, ya, 794. Y vemos aquí que las actividades de operación nos cuadra el método indirecto con el método directo. 1805,95 y 1805,95. Y tengo cuadrado a mi flujo, ¿sí? De ahí, ¿cómo pasar al estado de flujo de efectivo que nos da la superintendencia de compañías? Pues ya simplemente es solo clasificarlo. Ya solo tienen que clasificarlo en las cuentas que les pide el formato de la superintendencia de compañías. Ojo, aquí estos en esta columna los da la condición de que ahí solo va a aceptar si es P es la positivo, si es N es negativo, y solo en el caso que está la D es dual, es decir, puede ser positivo o negativo. Y simplemente tienen que ir ahí ustedes ubicando en qué columna, en qué fila, en qué celda van sus valores. El incremento, en este caso de las actividades operativas, es 1800, del método directo es 1805,95. A eso se le añade la utilidad, a eso se le añade el efectivo equivalentes de efectivo al principio del periodo, o sea, el saldo que quedó en el año 2023, y les va a dar el total que tienen al final del periodo, ¿sí? Acá partimos el método indirecto, partimos desde la utilidad, realizamos los ajustes. Aquí tienen todos los ajustes que hay que realizar, si es que lo tienen, ¿no? Si es dual, negativo, dual, ¿sí? Ajustes en positivo o en negativo.
Y luego tienen los cambios en activos y pasivos, ¿ya? Los aumentos o disminuciones en activos y pasivos. Y les va a llegar al mismo valor. Muy bien, este es un pequeño video en el que te he querido demostrar cómo lo puedes armar tu flujo de efectivo. Si bien es un ejemplo muy sencillo, muy práctico, muy corto, es para que tú tengas las herramientas y tú tengas las bases y conozcas cómo puedes ir armando tu estado de flujo de efectivo y poder llegar a que te cuadre sin mayores problemas. Y eso sí, una recomendación especial. Cuando tú realices el estado de flujo de efectivo, sí te recomiendo total concentración. ¿Por qué? Porque tal vez si te interrumpen puedes perder el hilo de lo que estás haciendo. Y es mejor estar súper concentrado sin que nadie te moleste. Generalmente nosotros los contadores trabajamos en horas de la noche donde no hay nada que nos moleste. Y eso es bueno y es muy recomendable porque vas a tener una mejor concentración y vas a poder realizar muy rápido lo que es al menos el estado de flujo de efectivos, que a veces nos da dolores de cabeza por el tipo de cuenta, por el tipo de compañía que nosotros manejamos. Espero que este video te haya sido de utilidad y práctico. Si quieres más contenido, sígueme, comparte este video y guárdalo también. Nos vemos en otro video.